Hola amigos de YouTube, les saluda el profe Moaret. El día de hoy daremos continuación al curso de circuitos eléctricos de corriente alterna. Específicamente estaremos hablando de las aplicaciones de las impedancias y admitancias. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer para entrar en contexto es definir qué es la impedancia y qué es la admitancia. Tal cual como lo tenemos expresado en la parte inferior, la impedancia Z de un circuito es la razón entre la tensión fasorial V y la corriente fasorial I, y la misma se mide en ohms. En cambio, la admitancia Y es el inverso de la impedancia medida en Siemens. Esto nos va a recordar un poco los conceptos básicos que aprendimos cuando analizábamos circuitos de corriente directa, cuando hablamos específicamente de la resistencia y de la conductancia. Es prácticamente lo mismo, nada más que en este caso, cuando hablamos de corriente alterna, nos referimos a impedancia y admitancia. Simple y sencillamente porque en el caso de la corriente alterna, nosotros siempre tenemos en cuenta la frecuencia angular. Y en la parte superior podemos observar las fórmulas básicas. En este caso, el voltaje en una resistencia se puede calcular obteniendo el producto de R por I. En el caso del voltaje de la inductancia, lo podemos obtener multiplicando la frecuencia angular JW por la inductancia por la corriente. Y en el caso de los capacitores, el voltaje lo podemos calcular dividiendo la corriente entre la frecuencia angular por la capacitancia. Sabemos también que la impedancia la podemos expresar tanto de forma rectangular como de forma polar, tal como lo observamos aquí en la parte inferior. En el caso de la forma polar, lo único que hacemos es expresar la amplitud del senoide y el ángulo de fase. En el siguiente recuadro podemos apreciar el resumen de las fórmulas básicas de la impedancia y la admitancia en función de los diferentes elementos pasivos. En este caso, hablamos de resistencia, inductancias y capacitores. Es importante que recordemos el comportamiento de los capacitores e inductores cuando los mismos se encuentran trabajando en corriente directa o están trabajando a altas frecuencias. En el caso del inductor, sabemos que el inductor cuando se encuentra trabajando en corriente directa prácticamente se cortocircuita. En cambio, cuando el inductor se encuentra trabajando a altas frecuencias, prácticamente se abre. En el caso del capacitor, sabemos que el capacitor ante la corriente directa se comporta como un circuito abierto. En cambio, el capacitor a alta frecuencia se comporta tal como un cortocircuito. En el siguiente ejemplo nos piden que calculemos el voltaje y la corriente según el circuito que se presenta. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar la fuente de voltaje. Logramos observar que esa fuente de voltaje está expresada de manera senoidal. Como está expresada de manera senoidal, o es un senoide en sí, nosotros identificamos la amplitud de ese senoide y también identificamos la frecuencia angular. En este caso, W o la frecuencia angular va a ser igual a 4. Ese senoide nosotros lo podemos expresar también como un fasor. Observemos nosotros que en la ecuación original o en la expresión original del voltaje no tenemos un más que nos indique directamente el ángulo de fase. Por tanto, el fasor resultante va a ser simplemente la amplitud del senoide con un ángulo de 0 grados. Posteriormente a ello vamos a calcular la impedancia total de ese circuito. La impedancia total de ese circuito va a ser igual a la resistencia más la impedancia del capacitor. La impedancia del capacitor nosotros sabemos que va a ser igual a 1 entre la frecuencia angular multiplicada por la capacitancia, sustituyendo los valores de la fórmula total de la impedancia que he expresado con anterioridad. Sabemos que la resistencia tiene un valor directamente de 5 y en este caso la frecuencia tiene un valor de 4 y la capacitancia un valor de 0.1. Resolvemos, sustituimos los valores y eso nos da por resultado 5 menos J 2.5 ohmios. A continuación vamos a calcular la corriente total del circuito. La corriente total del circuito va a ser igual al voltaje expresado de manera fasorial
entre la impedancia total del circuito. Siempre hay que recordar que estamos trabajando con números complejos, por tanto no debemos obviar las propiedades de las operaciones de los números complejos. En este caso sabemos que cuando estamos dividiendo números complejos, el denominador se debe de elevar al cuadrado y ese mismo denominador pasa a multiplicar directamente al numerador. Como resultado final de la operación, tenemos que la corriente total de ese circuito va a ser igual a 1.789 con un ángulo de 26.57. Luego de ello, procederemos a calcular la tensión en el capacitor. Tenemos dos fórmulas básicas que podemos utilizar para calcular la tensión en el capacitor. Por un lado, sabemos que el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicada por la impedancia del capacitor. Y por otro lado, sabemos que el voltaje va a ser igual a la corriente dividida entre la frecuencia multiplicada por la capacitancia. Sustituyendo los valores, recordando que en este caso la corriente ya la calculamos con anterioridad, simplemente hacemos la división de la corriente entre la frecuencia multiplicada por la capacitancia. Esto nos daría como resultado 4.47 con un ángulo de menos 63.43 grados en el caso del voltaje de ese capacitor. Esta expresión, como podemos observar, está de forma fasorial. La pudiésemos también expresar en función del dominio temporal o el dominio senoidal. Si la expresásemos de esa manera, nos quedaría la corriente igual a 1.789 coseno, abrimos paréntesis, de 4t más 26.57. Este 26.57 es el ángulo de fase, que ya lo teníamos expresado en esta parte que está acá. El 4t, recuerden que viene de la fórmula original, que la sacamos directamente de la fuente de voltaje, en donde nosotros conocíamos la frecuencia angular, que era 4t. Muy bien, en el caso del voltaje, pues lo acabamos de calcular ahorita, siempre queda la misma amplitud, que era 4.47, solo multiplicamos por coseno, abrimos paréntesis, 4t, que representa la frecuencia angular, menos 63.43 grados, que sería el ángulo de fase del voltaje. En fin, con eso prácticamente concluimos el ejercicio número 1. En el siguiente ejemplo nos piden que calculemos la impedancia de entrada del circuito, suponiendo que la frecuencia es igual a 50 radianes sobre segundo. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a definir las diferentes impedancias que tenemos en el circuito. En este caso, Z1 representará la impedancia del capacitor de 2 microfaradios, que es el que tenemos por acá. Z2 representará la impedancia del resistor de 3 ohmios en serie con el capacitor de 10 microfaradios, que es el que tenemos por aquí. Y Z3 representará la impedancia del inductor de 0.2 Henry en serie con el resistor de 8 ohmios, que es lo que tenemos por acá. Posteriormente a ello vamos a calcular individualmente Z1, Z2 y Z3. Z1, como sabemos, viene en relación al capacitor y nosotros conocemos la fórmula para calcular la impedancia del capacitor, que es igual a 1 entre la frecuencia multiplicada por la capacitancia. Z2, que representa la impedancia del resistor de 3 ohmios en serie con el capacitor de 10 microfaradios, va a ser igual a los 3 ohmios que están en serie directamente con la capacitancia de 10 microfaradios. Ya sabemos que la capacitancia la tenemos que multiplicar por la frecuencia angular. Z3 en este caso va a ser igual a los 8 ohmios que tenemos ahí, más la frecuencia angular multiplicada por la inductancia, que es de 0.2 Henry. Eso nos da como resultado 8 más J10 ohmios. Y ahora lo que vamos a aplicar simplemente es la metodología básica que aplicábamos cuando reducíamos resistencias. Miremos cómo está configurado el circuito. En este caso logramos observar que Z2 y Z3 se encuentran prácticamente como en paralelo. Y el resultado de Z2 más Z3 se encuentra en serie con Z1. Y eso es lo que hemos expresado nosotros en la fórmula de la impedancia total.
Sustituimos los valores y resolvemos el circuito tal cual como que estuviésemos trabajando con la resistencia, con la misma lógica, y eso nos da por resultado una impedancia total de menos J10 más 3.22 menos J1.07 ohmios. Reducimos estos términos semejantes. Y algo bien importante, por eso lo he dejado aquí expresado en la diapositiva, es que recordemos que J al cuadrado es igual a 1 a la hora de resolver los complejos, ¿verdad? Al final, una vez que hemos reducido los términos semejantes, obtenemos la Z de entrada total, que sería 3.22 menos J11.07 ohmios. Y hemos resuelto completamente el ejercicio. El siguiente ejercicio es de práctica, por lo que les pido que pongan en pausa el video y traten de resolverlo. En el siguiente ejercicio nos piden que calculemos el voltaje presente en la inductancia. Lo primero que hemos de hacer en este caso es identificar cuál es el valor de la fuente de voltaje. Miramos que la fuente de voltaje está representada de manera senoidal, por lo tanto la podemos transformar a su forma fasorial. Vean que en este caso nosotros sí podemos identificar directamente el ángulo de la fase, que sería menos 15. Por tanto, en su forma fasorial quedaría expresada de la siguiente forma: 20 con un ángulo de menos 15 grados. También podemos identificar directamente ahí la frecuencia. La frecuencia es igual a 4. Muy bien, estaremos por acá. A continuación calculamos la impedancia del capacitor y la impedancia del inductor. Ya sabemos cuál es la fórmula base, la hemos visto en los ejercicios anteriores. Y obtenemos por resultado que la impedancia del capacitor es igual a menos J25 ohmios. En el caso de la inductancia, ya vimos de igual forma la fórmula base. La inductancia tiene una impedancia de J20 ohmios. Una vez que nosotros hemos calculado la impedancia individual de cada uno de los elementos, procedemos a analizar el voltaje que se presenta en la inductancia. Okay. Quiero que analicemos algo bien interesante por acá. Vamos a redibujar el circuito. Muy bien. Veamos, Z1 representa en este caso la resistencia de 60 ohmios. Z2 va a representar el resultado del paralelo del capacitor con la inductancia que tenemos por acá. Muy bien. Cerramos el circuito y procedemos a calcular la impedancia resultante del paralelo del capacitor con la inductancia en sí. Eso nos da como resultado J100 ohmios. Como podemos observar, en este caso, el resultado del paralelo nos ha quedado en serie con la resistencia. Por tanto, bastaría con aplicar un divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje específico en la inductancia. Hay que recordar las propiedades de los números complejos. Es por ello que aquí he dejado la expresión del cálculo total. Muy bien. Como resultado, el voltaje en la inductancia va a ser igual a 17.15 coseno 4t más 15.96. Si eso nosotros lo expresamos a nivel fasorial, nos quedaría de la siguiente forma: 17.15 con un ángulo de 15.96, y ese sería todo el ejercicio. A continuación tienen otro ejercicio de práctica, por lo cual les pido que pongan en pausa el video y lo traten de resolver. En este caso van a calcular el voltaje que se presenta en el capacitor. Si lo han realizado de manera correcta, el voltaje en el capacitor va a ser igual a 7.071 coseno, abren paréntesis, 10t menos 60 grados. Eso sería todo. No olviden suscribirse y seguirme en Instagram. Un saludo a todos.